Instituto para la Justicia Social Louis Eben. Cursillo de la aplicación de la doctrina social de la Iglesia en economía. Lección número 3. Su Santidad Benedicto XVI nos dice: el escándalo del hambre, que tiende a agravarse, es urgente de mirarlo, y que es inaceptable en un mundo que dispone de bienes, de conocimientos y de medios para subsanarlo. El Papa pide pues cambiar modos de vida y recuerda la urgencia de eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial y corregir los modelos de crecimiento. El Papa denuncia el escándalo del hambre de millones de personas, mientras el mundo está ciego y embotado, viviendo en su abundancia. En esta lección vamos a compartir con ustedes una historia verdadera. El orfebre que se hizo banquero. Sistema fraccionario de la banca. Los bancos crean el dinero como una deuda. En el ejemplo de la lección anterior del capítulo número 2, recordemos que el banquero creó los $100,000 en forma de crédito, como dinero contable, el cual es tan bueno como las monedas o el papel moneda. El banquero no teme hacer esto. Mis cheques al portador darán el derecho de retirar dinero del banco. Pero el banquero sabe perfectamente bien que el 9% de estos cheques simplemente tendrán el efecto de disminuir el dinero en mi cuenta y de incrementarlo en las de otras personas. Él sabe muy bien que el radio de las reservas del banco para los depósitos es de 1 en 10, el cual es suficiente para que él responda a los requerimientos de quienes piden dinero de bolsillo. En otras palabras, el banquero sabe perfectamente bien que si tiene $100,000 de reserva en efectivo, puede prestar 100,000, 10 veces la suma en dinero contable. En términos técnicos, la habilidad para un banco de prestar 10 veces la cantidad de dinero de papel que tiene en su caja fuerte se llama sistema fraccionario de la banca. El origen de este sistema se remonta a la Edad Media. Es la verdadera historia de los orfebres que se hicieron banqueros, como ahora nuestro fundador Louis Eben nos lo dice. Haciendo uso de su imaginación, regresemos unos siglos atrás a una Europa ya vieja, pero no todavía muy progresista. Después de haber cultivado el arte de la guerra y de las persecuciones, despertada, sin embargo, poco a poco por las historias de aventureros y viajantes. Este episodio pudo haber tenido lugar alrededor de 1535, cuando el explorador francés Jacques Cartier estaba escalando la cima del Mont Royal, en el centro de lo que posteriormente se conocería como Montreal, Canadá. Guiado por el anciano jefe, que quería que admirara el maravilloso panorama de bosques y ríos, ante cuya vista nadie podía permanecer pasivo. O quizá fue cuando Cristóbal Colón, guiado por su enorme deseo de alcanzar las Indias, zarpaba rumbo al occidente en 1492. En aquellos días el dinero no se usaba mucho en las transacciones comerciales cotidianas. La mayoría de tales transacciones eran simples y directos intercambios, trueques. Sin embargo, los reyes, señores, acaudalados y los grandes mercaderes tenían oro y lo usaban ya fuera para financiar sus ejércitos y los gastos que esto implicaba, o para comprar mercancías extranjeras. Pero las guerras entre los señoríos y las naciones, así como los robos a mano armada, provocaban que tanto el oro como los diamantes de los ricos fueran a dar a las manos de los pillos.
Así que los dueños del oro, cada vez más nerviosos, crearon el hábito de confiar sus tesoros para su salvaguarda a los orfebres, quienes debido al precioso metal con el que trabajaban, tenían bóvedas bien protegidas. El orfebre recibía el oro, le daba un recibo al depositante y cuidaba del metal cobrando una cuota por su servicio. Desde luego, el dueño podía reclamar su oro, en su totalidad o en partes, cuando así lo deseara. El mercader que iba de París a Marsella o que viajaba de Troyes, Francia, a Ámsterdam, podía proveerse a sí mismo con el oro necesario para sus compras. Pero nuevamente existía el peligro de ser atacado a lo largo del camino. Entonces él convencía a su vendedor en Marsella o en Ámsterdam de aceptar más que el metal un recibo firmado como comprobante de su posesión del tesoro en depósito en la bóveda del orfebre en París o Troyes. El recibo del orfebre daba fe de la realidad de los fondos. También sucedía que el proveedor en Ámsterdam o cualquier otro lugar se las ingeniara para conseguirse su propio orfebre en Londres o Génova para aceptar, a cambio de servicios de transportación, el recibo firmado que él había recibido en Francia de parte de su comprador. Así, poco a poco, los mercaderes empezaron a intercambiarse entre ellos estos recibos en lugar del oro para no moverlo innecesariamente, arriesgándose a los ataques de los ladrones. En otras palabras, un comprador, en lugar de obtener una barra de oro del orfebre para pagarle a quien le vendía, le daba el recibo firmado por el orfebre, dándole el derecho de reclamar su parte guardada en la bóveda de éste. En lugar de oro, eran los recibos del orfebre los que cambiaban de manos. Mientras hubiera un número limitado de compradores y vendedores, no era un mal sistema. Era fácil seguir las peregrinaciones de los recibos. Pero el orfebre pronto hizo un descubrimiento que afectaría a la humanidad más que el memorable viaje de Cristóbal Colón a las Indias. Aprendió, a través de la experiencia, que casi todo el oro que le dejaban a su cuidado permanecía intocable en su bóveda. Difícilmente, de los propietarios que usaban sus recibos en sus transacciones comerciales, 1 sobre 10 venía a retirar su precioso metal. La sed de ganancia, el deseo de volverse rico más rápidamente que mediante el uso de sus herramientas para la orfebrería, se agudizó cada vez más en la mente del orfebre, llevándole a hacer un gesto de atrevimiento y preguntándose a sí mismo: ¿por qué no me convierto en un prestamista de oro? Un prestamista de oro, hay que recalcar, que no le pertenecía. Ese oro no era de él. Y como tampoco poseía alma, digamos una alma recta, como la de San Eligio, o San Eloy, el alma de la mente de los reyes franceses, incubó y nutrió su idea, refinándola aún más. Ahí podemos recordar que el pecado personal es la causa de muchas de las injusticias sociales. Es importante distinguir esto porque mucho en la teología de la liberación se habla de cambiar los sistemas, condenando los sistemas, sin mirar que el pecado personal es la causa de las injusticias sociales. Bueno, y se vuelve y se pregunta: ¿por qué no me convierto en un prestamista de oro y de un oro que no era de él? Prestar oro que no me pertenece a interés, no hay más que hablar. Mejor aún, mi querido maestro, como que si se refiriera a Satanás. En lugar del oro, prestaré recibos y pediré pago sobre los intereses en oro. Ese oro será mío y el oro de mis clientes permanecerá intocable dentro de mis bóvedas como reserva para nuevos préstamos. Se guardó a sí mismo el secreto de su descubrimiento, ni siquiera compartiéndolo con su esposa,
¿Quién se preguntaba el por qué su esposo no dejaba de frotarse las manos de puro gusto? La oportunidad de poner su plan en acción no se hizo esperar, aun cuando no tenía acceso al New York Times ni a Forbes para anunciarse, es decir, las grandes revistas o periódicos. Una mañana, un amigo llegó a verle y a pedirle un favor. Este hombre era propietario de una casa, de una granja y de tierra útil para el arado, pero necesitaba oro para cerrar una transacción. Él decía, si tan solo pudiera pedir prestado un poco, lo regresaría con un valor agregado. De no ser así, el orfebre podría apropiarse de sus pertenencias, las que excedían con mucho el valor del préstamo. El orfebre le hizo llenar una forma y después le explicó a su amigo con actitud desinteresada que sería peligroso para él retirarse con una gran cantidad de dinero en los bolsillos. Y le dijo, te daré un recibo. Es lo mismo que si te estuviera prestando el oro que tengo en reserva en mi bóveda. Tú entregarás entonces este recibo al vendedor, y si él me trae el recibo, yo le entregaré personalmente el oro. Tú me deberás tanto de interés. El vendedor, por lo regular, nunca se presentaba, ya que prefería intercambiar el recibo con alguien más por algo que necesitara. Mientras tanto, la reputación del prestamista comenzó a crecer. La gente venía a él. Gracias a otros préstamos similares, pronto había más recibos en circulación que el oro real en las bóvedas. El mismo orfebre había creado una circulación monetaria con grandes ganancias para él. Rápidamente perdió el nerviosismo inicial concerniente a su preocupación sobre la demanda simultánea del oro proveniente de un gran número de gente con recibos. Pudo, hasta cierto punto, continuar su juego en completa seguridad. ¡Qué bendición!, se decía. Prestar lo que no tenía y recibir grandes intereses por ello, gracias a la confianza de la gente, una confianza que se esmeró grandemente en cultivar. Él no arriesgaba nada en la medida en que tuviera para sustentar sus préstamos. Una reserva que la experiencia le había enseñado era suficiente. Si por otro lado un prestatario no cumplía con sus obligaciones y no devolvía el préstamo en la fecha acordada, el orfebre se adueñaba de sus propiedades como pago colateral. Su conciencia pronto se volvió indolente y sus escrúpulos iniciales dejaron de molestarlo. El orfebre fue más allá al pensar en una forma inteligente de cambiar el modo en que sus recibos eran expedidos cuando hacía los préstamos. En lugar de escribir recibo de Juan Pérez, escribió: yo prometo pagarle al portador tanto y tanto. Esta promesa circulaba justo como dinero en oro. Increíble, usted dirá, pero vamos, dele una mirada a los billetes que tiene ahora usted frente a sí o en su bolsillo. Lea lo que está escrito en ellos. ¿Son acaso tan diferentes y no circulan tan bien como dinero? Una higuera fértil, el sistema bancario privado, el creador y amo del dinero, ha crecido fuera de las bóvedas del orfebre. Sus préstamos, sin tocar siquiera el oro, se han convertido en la creación del crédito por parte de los bancos. La forma de los recibos primitivos ha cambiado, tomando la de simples promesas de pagar en la fecha estipulada. Los créditos pagados por el banquero fueron llamados depósitos, los que ocasionan que el público en general piense que el banquero presta únicamente las cantidades provenientes de los depositarios. Estos créditos entran a la circulación por medio de cheques expedidos sobre dichos créditos. Ellos desplazan en volumen y en importancia al dinero legal del gobierno, quien únicamente juega en esto un papel secundario. El banquero creó 10 veces más que el papel moneda
creado por el Estado. El orfebre, transformado en banquero, hizo otro descubrimiento. Se dio cuenta que poniendo abundantes recibos, es decir, créditos, en circulación, aceleraría el comercio, la industria, la construcción, mientras que si restringía dichos créditos, lo cual puso en práctica, primero en circunstancias en que se preocupaba por la reserva de oro con que contaba, paralizaba todo lo anterior. Esto parecía ser, en el caso último, una sobreproducción cuando las privaciones eran realmente grandes. Esto debido a que los productos no se vendían y a que no había con qué comprarlos. Los precios se iban abajo, las bancarrotas se incrementaban, los deudores de los banqueros no podían cubrir sus obligaciones y los prestamistas se apoderaban de las propiedades colateralmente. El banquero, con gran visión y habilidad, cuando se trata de ganar, se dio cuenta de esas maravillosas oportunidades. Podría monetizar la riqueza de los demás para su propio beneficio. Haciendo esto liberalmente, causando una elevación en los precios, o parsimoniosamente mediante su decremento. Podría así manipular la riqueza de los demás a su antojo, explotando al comprador en tiempos de inflación y explotando al vendedor durante la recesión. El banquero así se convirtió en el amo universal, teniendo el mundo a su merced. Períodos de prosperidad y de depresión se siguieron unos a otros. La humanidad se prostraba frente a lo que creía eran ciclos naturales e inevitables. Mientras tanto, los intelectuales y técnicos trataban desesperadamente de triunfar sobre las fuerzas de la naturaleza y desarrollar los medios de producción. Se inventó la imprenta, la educación se expandió, se desarrollaron mejores ciudades y mejores viviendas. Las fuentes de alimentos, ropa y comodidades se incrementaron. El hombre superó las fuerzas de la naturaleza colocándole un arnés al vapor y a la electricidad. La transformación y el desarrollo se sucedieron en todas partes, excepto en el sistema monetario. Y el banquero se rodeó a sí mismo de misterio, manteniendo viva la confianza que su mundo cautivo tenía en él, siendo aún más audaz para publicitarse en los medios de quienes también controla sus finanzas, diciendo que son los banqueros quienes han sacado al mundo de la barbarie, que han abierto y civilizado continentes. También consideraban a los intelectuales y a los asalariados, pero sólo como secundarios en lo concerniente a la marcha del progreso. Para las masas había miseria y desprecio, para los financieros explotadores, riqueza y honor. La proporción de dinero en efectivo versus préstamos en los bancos canadienses era de 1 a 10 en 1940. Este radio, que es el 10% de reserva de efectivo como requisito, ha cambiado desde entonces. En 1967, el Acta Bancaria de Canadá le permitía a los bancos crear 16 veces, en dinero contable, la suma de su reserva de efectivo. A inicios de 1980, el requerimiento mínimo para la reserva en efectivo, que son notas bancarias y monedas, era del 5%, lo que significaba que el banquero necesitaba únicamente $1 de $20 para responder a las necesidades de aquellos que querían dinero de bolsillo. El banquero sabía muy bien que si tenía $10,000 en efectivo, podría prestar 20 veces dicha suma, es decir, $200,000 en dinero contable. En la práctica, los bancos podrían prestar aún más que esto,
dado que pueden incrementar sus reservas de efectivo a su gusto simplemente comprando notas bancarias del Banco Central con el dinero contable que crean de la nada. Por ejemplo, se estableció en 1982 ante un comité parlamentario sobre las utilidades bancarias que en 1981 los bancos canadienses en su totalidad efectuaron préstamos que excedieron 32 veces su capital combinado. Algunos bancos incluso hicieron préstamos que igualaron 40 veces su capital. En la cantidad que les daba anteriormente sobre si tenía $10,000 en efectivo y podría prestar 20 veces dicha cantidad, la cantidad que nos da exactamente sería $2 millones, si no estoy equivocado. Más aún, en 1990 en Estados Unidos, el total de los depósitos de los bancos comerciales fue de alrededor de $3,000 billones y sus reservas eran de aproximadamente 60 billones. Esto resultó en un porcentaje de depósitos a las reservas bancarias de cerca de 50-1. Los bancos norteamericanos tuvieron el suficiente efectivo para pagar a los depositantes a una tasa de únicamente 2 centavos por dólar. La subsección 457 en el número 1 de la versión más reciente del Acta del Banco Canadiense, expedida el 13 de diciembre de 1991, establece que, como en enero de 1994, la reserva primaria en forma de efectivo que un banco debe mantener es nula, 0. Por tanto, los bancos no están limitados por ninguna ley en lo que concierne a la creación de créditos ni de dinero contable. Y si todo el efectivo fuera eventualmente reemplazado por dinero electrónico mediante tarjetas de débito o inteligentes, ya sea con el microchip, como ha sido planeado por los bancos, tampoco estarían limitados en la práctica para crear dinero, que no sería entonces un pedazo de papel o un cheque, sino simplemente los bytes de la computadora, que son las unidades de información. Nosotros acabamos de ver con esto que los bancos crean dinero cuando hacen un préstamo, tal como fue explicado al final de la lección anterior. El banco fabrica dinero en libros, cuando él presta las cuentas a quienes solicitan préstamos, ya sean individuos o gobiernos. Cuando yo me vaya del banco, existirá en este país una nueva fuente de cheques, una que no existía antes. El monto total de todas las cuentas en el país fue incrementado por $100,000. Con este nuevo dinero, yo puedo pagar a los trabajadores, comprar materiales y maquinaria, en una sola palabra, construir mi fábrica nueva, ¿recuerdan? Entonces, ¿quién crea el dinero? Los banqueros. El banquero, solamente el banquero hace esta clase de dinero, escritura o dinero bancario, el dinero que mantiene al negocio en movimiento. Pero él no regala este dinero, el dinero que él crea, él lo presta por un periodo de tiempo, después de cual el dinero tiene que ser devuelto al banquero. El banquero debe cobrar su deuda, lógico es. Ahora, el banquero reclama un interés sobre el dinero que él creó. En mi caso, en el caso de este ejemplo, el banquero probablemente exigirá $15,000 por concepto de interés lo más pronto posible. Él retendrá del préstamo esa cantidad y de los $100,000 yo dejaré en el banco $85,000 en mi cuenta, luego de haber firmado una promesa de pagar los $100,000 en un período de 1 año. En la construcción de mi fábrica, yo pagaré a mis hombres, compraré cosas y de esta manera extenderé mi cuenta bancaria de $85,000 alrededor del país. Es decir, los $85,000 irán por todas las partes donde yo necesite hacer compras. Pero dentro de 1 año, a través de las ganancias que consiga al vender mis bienes por un precio superior del que me costó a mí, yo deberé incrementar mi cuenta en una cantidad
no inferior a $100,000. Al final del año, yo pagaré el préstamo mediante un cheque por $100,000 girado sobre mi cuenta. El banquero debitará entonces de mi cuenta los $100,000. Por lo tanto, retirará de mi cuenta $100,000 que yo giré del país vendiendo mis bienes. Él no pondrá este dinero en la cuenta de nadie. Nadie podrá girar cheques sobre estos $100,000. Se trata de dinero muerto. Los préstamos dan nacimiento al dinero. La retribución trae su extinción, es decir, cuando uno paga de vuelta. El banquero hace que el dinero exista cuando él hace un préstamo. El banquero envía el dinero a la tumba cuando él es compensado. Por lo tanto, el banquero es también un destructor del dinero. Como distinguido banquero británico, el honorable Reginald McKenna, una vez fue canciller británico de Exchequer, el equivalente a lo que sería el ministro de Finanzas de Canadá o al secretario de Estado en los Estados Unidos de Norteamérica. Él era presidente del Banco Midland, uno de los 5 grandes bancos de Inglaterra, y él dijo: cada préstamo, deuda o compra bancaria crea un depósito, y cada pago del préstamo, sobregiro o venta bancaria destruye un depósito. Y el sistema opera así en el sentido de que la retribución, es decir, la devuelta del dinero que ha sido prestada, debe ser mayor que el préstamo original. Las cifras muertas deben exceder a las cifras que nacen. La destrucción debe exceder a la creación. Esto parece imposible y colectivamente es imposible. Si yo tengo éxito, en devolver el préstamo que se me hizo, alguien de la sociedad debe ir en bancarrota, debido a que todos juntos no estamos en capacidad de compensar con más dinero del que fue hecho, es decir, del que fue prestado. El banquero no crea nada sino solamente una suma de capital. Nadie crea lo que es necesario para pagar el interés, porque nadie más crea el dinero. Y sin embargo, el banco exige tanto el capital como el interés. Tal sistema no puede mantenerse sino para un continuo y siempre incrementado flujo de préstamos. Por consiguiente, el sistema de las deudas y el afianzamiento del poder dominante del banco. Topemos un tema ahora que es la deuda nacional. El gobierno no crea el dinero. Cuando el gobierno ya no puede imponer impuestos ni pedir prestado a los individuos debido a la escasez de dinero, el gobierno pide prestado a los bancos. Es decir, va a hacer un préstamo en el banco. Esta operación se lleva a cabo exactamente igual a la mía. Como garantía, el gobierno compromete a todo el país. La promesa de pagar es la obligación. El préstamo del dinero es una cuenta hecha por medio de una lapicera y un poco de tinta o con dígitos en un computador. Así, haciendo un poco de historia, en octubre de 1939, el gobierno federal del Canadá, con el propósito de cubrir los gastos iniciales de la guerra, solicitó unos $80 millones a los bancos. Los bancos le prestaron al gobierno o abrieron una cuenta por 80 millones sin descontar un centavo a nadie. De esta manera le entregaron al gobierno una base nueva de cheques por la suma de 80 millones. Pero en octubre de 1941, el gobierno tuvo que retribuir 83.200.000 a los bancos, incluyendo tanto el capital como los intereses. A través de impuestos,
El gobierno tuvo que retirar del país tanto dinero como había gastado, 80 millones. Pero además tuvo que girar del país o sacar del país unos 3 millones adicionales, dinero que no había puesto al servicio del país, que no había sido hecho ni por los banqueros ni por nadie más. Aún reconociendo en el mejor de los casos que el gobierno pueda encontrar el dinero que existe, ¿cómo podría encontrar el dinero que nunca fue creado? El hecho simplemente es que el gobierno no lo encuentra. Este dinero es simplemente añadido a la deuda nacional. Esto explica por qué la deuda nacional se incrementa en la misma medida en el que el desarrollo del país requiere más dinero. Todo dinero nuevo se convierte en existencia como una deuda a través del banco, quien reclama más dinero del que en realidad emitió. Y la población del país se encuentra a sí misma endeudada colectivamente por una producción que colectivamente la hizo a sí misma. Es el caso de la producción de la guerra. Es también el caso de la producción en tiempos de paz, carreteras, puentes, trabajos de agua potable, de energía eléctrica, colegios, escuelas, etc. Ahora topemos el tema de que existe un defecto monetario. La situación se reduce a esta cosa inconcebible. Todo el dinero en circulación que existe en la sociedad viene solamente de los bancos. Hasta el dinero en metal y papel viene a circulación solamente si ha sido liberado o creado por los bancos. Ahora, los bancos ponen dinero en circulación solamente por medio de préstamos a un cierto interés. Esto significa que todo el dinero en circulación proviene de los bancos y debe algún día regresar a los bancos incrementado con el interés. El banco permanece como el dueño del dinero. Nosotros somos los que solicitamos préstamos. Si alguien puede sostener su dinero por un largo periodo de tiempo o aún permanentemente, otros, sin embargo, necesariamente están en incapacidad de cumplir con sus compromisos financieros. Una multiplicidad de bancarrotas, tanto de individuos como de compañías, hipotecas tras hipotecas, y una deuda pública que siempre va en incremento, son los frutos naturales de tal sistema. Reclamar interés sobre el dinero a medida que éste se crea es tanto ilegítimo como absurdo, antisocial y contrario a la buena aritmética. El defecto monetario es, por consiguiente, tanto un defecto técnico como un defecto social. A medida que el país se desarrolla tanto en producción, así como en población, se necesita más dinero. Pero es imposible obtener dinero nuevo sin la contratación de una deuda que colectivamente no puede ser pagada. De manera que nos quedan las alternativas, ya sea de detener el desarrollo o adquirir deudas, de hundirnos en desempleo masivo o en una deuda que no se puede pagar. Y es precisamente este dilema el que está siendo sometido a debates en cada país. Aristóteles, y luego de él Santo Tomás de Aquino, escribieron que el dinero no reproduce más dinero, no crea más dinero. Pero el banquero crea el dinero únicamente con la condición de que reproducirá más dinero. En vista que ni ningún gobierno ni individuo crean dinero, nadie crea el interés que reclama el banco. Aún legalizado, el sistema de todo este asunto permanece vicioso e insultante.
Esta manera de hacer el dinero del país, por medio de forzar tanto a los gobiernos como a los individuos a que se encuentren llenos de deudas, establece una dictadura real sobre gobiernos e individuos igualmente. El gobierno soberano de cada nación se ha convertido en signatario de las deudas de un grupo pequeño de acaparadores. Un ministro, un presidente, quien representa 25 millones o más de hombres, mujeres y niños, firma en nombre de la sociedad deudas impagables. El banquero, quien representa un círculo que está interesado únicamente en las ganancias y el poder, fabrica el dinero del país. Sin sangre, nosotros los humanos no podemos sobrevivir. Así que es justo el comparar al dinero con la sangre, una sangre económica de la nación. El Papa Pío XI escribió en 1931, en su carta encíclica 40º Anno, sobre esta situación de la sangre económica de la nación, y nos dice: este poder, se refiere al poder de crear dinero, se pone particularmente irresistible cuando ejercidos por aquellos que sostienen y controlan el dinero, es decir, lo crean, también pueden gobernar el crédito y determinar su reparto. Por esta razón proporcionan, por así decirlo, la sangre vital del cuerpo económico entero, y haciendo así como si estuviera en sus manos el alma misma de la producción, para que ninguno se atreva a respirar contra su voluntad. Es muy lógico, el ser humano sin sangre no puede vivir, y el dinero se ha convertido en la sangre del sistema económico. Sin dinero no se podría vivir. Este es un aspecto asolador. Ahora, refiriéndome al dinero de la forma que está ahora, hay una solución para esto, así que sigamos escuchando. Este es un aspecto asolador de la degeneración del poder, del cual el Papa dijo: los gobiernos se han rendido a sus nobles funciones y se han convertido en los sirvientes de intereses privados. El gobierno, en lugar de guiar al Estado, se ha convertido simplemente en un recaudador de impuestos, y una gran parte o una gran tajada de las rentas públicas por impuestos, la tajada más sagrada fuera de cualquier discusión, es precisamente para pagar el interés de la deuda nacional. Más aún, la legislación consiste sobre todo en imponer impuestos a la gente y erigir en todo lado restricciones a la libertad. Estas son leyes para asegurar que los creadores del dinero sean compensados. No existen leyes en ningún país para prevenir al ser humano de morirse debido a pobreza extrema. Con respecto a los individuos, la escasez de dinero desarrolla una mentalidad de lobos. Frente a la abundancia, solamente aquellos que tienen el muy escaso símbolo de bienes, es decir, el dinero, tienen el derecho de girar sobre esa abundancia. Por consiguiente, tienen derecho a la competencia, la tiranía del jefe, entre comillas, a la contienda doméstica, a la imposición, etc. Un pequeño número aprovecha sobre todos los demás. La gran masa de gente gime, muchos en la más degradante pobreza. Qué importancia aquí conocer la doctrina social de la Iglesia, que nos da las pautas morales sobre el cual todos los sistemas deben ser regidos, incluso el económico. Aquí entraría muy bien el criterio de la subsidiariedad. Los enfermos permanecen sin cuidado. Los niños son pobres o insuficientemente alimentados. Los talentos son subdesarrollados. Los jóvenes no pueden ni encontrar un trabajo ni empezar un hogar y una familia. Los agricultores pierden sus haciendas. Los industriales van a la bancarrota. Las familias luchan por salir adelante con dificultad.
Todo esto sin ninguna otra justificación que la escasez de ese pedazo de papel, el dinero. El lápiz o la computadora la computadora del banco impone privaciones de la gente, esclavitud a los gobiernos. Con todo esto dicho, debemos dar énfasis a un punto llamativo. Es la producción la que da valor al dinero. ¿Qué es un montón de dinero sin los productos correspondientes? Esto no mantiene a nadie vivo y es completamente sin valor. Así es que son los granjeros, los industrialistas, los obreros, los profesionales, los industriales, la ciudadanía organizada, quienes hacen los productos, bienes y servicios. Pero son los banqueros quienes crean el dinero basados en estos productos. Y los banqueros destinan este dinero que deduce su valor de los productos y lo prestan a aquellos que hacen los productos. ¡Qué ironía! La manera en la cual el dinero es creado por los bancos privados como una deuda se explica bien en la parábola de Louis Eben, la isla de los náufragos. Ustedes pueden obtener copias de este periódico en www.periodicosanmiguel.org. En esta isla de los náufragos, en donde el sistema económico es claramente dividido en dos partes, el sistema productor y el sistema financiero. Por un lado, 5 náufragos en una isla, cada uno de los cuales produce cosas diferentes necesarias para la vida y para el otro. Y el banquero es el que les presta dinero. Para simplificar nuestro ejemplo, digamos que solo uno, a quien llamaremos Pablo, le pide prestado al banquero a nombre de la comunidad. Pablo decide entonces pedir prestado al banco la cantidad suficiente para hacer funcionar la economía de la isla, digamos unos $100 a un 6% de interés. A fin de año, Pablo tiene que reembolsar el interés, o sea, $6, 100 menos 6 nos dejaría $94, que quedarían circulando en la isla. Pero la deuda de $100 permanece. El préstamo de $100 se renueva y otros $6 tienen que pagarse al término del segundo año. Ahora, 94 menos 6, 88. Quedan entonces $88 en circulación en la isla. Si Pablo continúa así, pagando $6 anuales de interés, después de 17 años no habrá dinero en la isla. Pero la deuda de $100 permanecerá y el banquero estará autorizado para embargar todas las propiedades de la isla. La producción de la isla ha aumentado, pero no así el dinero. No son los productos lo que el banquero exige, sino dinero para el pago. Los habitantes de la isla fabrican productos, no dinero, ya que solo el banquero tiene derecho a crear el dinero. Tal parece que Pablo no tomó una decisión adecuada al pagar anualmente el interés. Ahora, regresemos al principio. A finales del primer año, Pablo decide no pagar el interés, sino pedir prestado al banco para este fin, aumentando con esto su deuda a $106. No hay problema, dice el banquero. Eso representa solamente 36 centavos más de interés. Es una gota sobre los $100. A fines del segundo año, la deuda entonces será de 112.36. Al cabo de 5 años, esta será de $133.82 y el interés es de $7.57. No es tan malo, dice Pablo. El interés no aumentó más de 1.57, es decir, $1.57 en este tiempo. Pero,
¿cuál será la situación al cabo de 50 años? La deuda aumenta relativamente poco en los primeros años, pero después lo hace muy rápidamente. Cabe anotar que la deuda aumenta año con año, pero el dinero prestado, el que está en circulación, resulta siempre el mismo. En ningún momento la deuda puede pagarse, ni siquiera a fines del primer año, porque solo hay $100 en circulación y la deuda es de 106. Y a fines del año 50, del 50º año, todo el dinero en circulación, es decir, los $100, tampoco sirve o tampoco es suficiente para pagar los intereses, que son 104.26. Todo el dinero circulante proviene de un préstamo y tiene que regresarse al banco aumentado con interés. Recordemos, el banco crea el dinero y lo presta, pero hace prometer que todo ese dinero le será devuelto además de los intereses, algo que él no ha creado. Recordemos que él solo crea el dinero del capital. Entonces, si nadie crea el dinero para pagar los intereses, ¿cómo pagar entonces un dinero que no existe? Es entonces que las deudas se acumulan. La deuda pública está hecha de dinero que no existe, que nunca fue puesto en el mundo y que el gobierno se comprometió a reembolsar. Como se ve, resulta una negociación imposible para el deudor, pero que los financieros consideran sacrosanta y que se obliga a respetar aún a costa de la vida de muchos seres humanos. De ahí que toda deuda contraída de los gobiernos, la deuda internacional, es inmoral. El aumento repentino de la deuda después de cierto tiempo es el resultado del interés compuesto. A diferencia del interés simple, que se paga solamente sobre el capital prestado, el compuesto es el interés pagado a la vez sobre el capital y el interés no pagado que se adiciona al capital. Nos siguen estrangulando más y más. Por ejemplo, con el interés simple, el préstamo de $100 al 6% al cabo de 5 años daría una deuda con un total de $130. Pero a interés compuesto, la misma deuda al cabo de los mismos 5 años sería la suma de la deuda del año anterior más del interés de dicho importe, o sea, un total de $133.82. Poniendo todos estos resultados en un gráfico, donde la línea horizontal que cruza el mapa está marcada en años, del 0 a 80 años, por ejemplo, y la línea vertical está marcada en dólares, de 0 a $7,000, y conectando todos estos puntos por una línea que rastrea una curva que ilustra el efecto del interés compuesto y el crecimiento de la deuda, podemos observar que la curva es bastante plana al principio, pero entonces, luego de unos años, se vuelve inclinada hacia arriba con el tiempo. Las deudas de todos los países siguen el mismo modelo y está aumentando de la misma manera. Permítannos estudiar, por ejemplo, la deuda pública de Canadá. Cada año, el gobierno canadiense establece un presupuesto en el que prevé los gastos y los ingresos en los que incursionará. Si el gobierno recibe más dinero del que gasta, habrá entonces un excedente. Si gasta más de lo que recibe, habrá un déficit. Tomemos el año fiscal 1985 a 1986, que comienza el 1 de abril y termina el 31 de marzo. El gobierno federal tiene gastos de 105,000 millones e ingresos de 71.2 mil millones, lo que da un déficit de 33.8 mil millones. Ese déficit representa una falta de ingresos, por lo que el gobierno tiene que pedir un préstamo al banco para cubrir la diferencia.
La deuda federal es la suma de todos los déficits presupuestarios desde que Canadá existe, desde la Confederación en 1867. Así que al déficit de 1986, que era de 33.8 mil millones, se añade la deuda del año pasado, de 190.3 mil millones, dando un total de 224.1 mil millones en ese año. Desde la formación de Canadá en 1867, que era la unión de las 4 provincias, Ontario, Quebec, New Brunswick y Nueva Escocia, la deuda del país era de 93 millones en 1867. El primer gran aumento en la deuda tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial, los años 1914 al 1918, en que la deuda pública pasó de 483 millones en 1913 a 3.000 millones en 1920. El siguiente aumento ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, en los años de 1939 a 1945, en que la deuda pasó de 4.000 millones en 1942 a 13.000 millones en 1947. Esas dos subidas pueden explicarse por el hecho de que el gobierno tuvo que pedir prestadas importantes sumas de dinero para poder participar en ambas guerras. Pero ¿cómo se puede explicar el alza fenomenal de los últimos años, en que la deuda casi se multiplicó por 10, pasando de 24.000 millones en 1975 a 224.000 millones en 1986, cuando Canadá estaba en tiempos de paz y no tuvo que pedir prestado para la guerra? Es por causa del efecto del interés compuesto, como en el ejemplo de la isla de los náufragos. La deuda aumenta lentamente en los primeros años, pero súbitamente en los siguientes, y la deuda del Canadá aumentó aún más rápidamente los últimos años, a diferencia del ejemplo en la isla, en donde el tipo de interés permanecía siempre al 6%, mientras que en Canadá la tasa de interés ha variado, pasando del 2% durante la Segunda Guerra Mundial a un 22% en un breve tiempo, para mantenerse ahora alrededor del 10%. Estos tipos de interés dados son en un promedio anual. Así, aunque el tipo de interés haya subido hasta un 22% en 1981, el promedio anual es de 17.72%. Hay una gran diferencia entre los diferentes tipos de interés, del 6, del 10 o del 20, ya que cuando se habla de interés compuesto, es algo importante tener en mente los tipos de interés. Así, si usted pide prestado $1 a interés compuesto, tendrá que pagar lo siguiente más o menos a un promedio en unos 100 años. Si pide prestado dinero, si pide prestado el $1 a un interés de 1%, en 100 años tendrá que pagar $2.75. Si pide prestado el mismo dólar a 2%, al cabo de 100 años tendrá que pagar 19.25. Si el mismo dólar lo pedimos a 3%, en 100 años la deuda será de $340. Si pedimos el mismo dólar al 10%, al cabo de 100 años la deuda habrá subido a $13.809. Y si pedimos prestado ese dólar al 24%, al cabo de 100 años la deuda será de